la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia. La nueva forma de sentir y pensar en la radio, www.rcpc.co. También un saludo a todos los oyentes que sintonizan a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite. En este programa compartimos investigaciones que pretenden que se conviertan o se puedan convertir para cada uno de nosotros como una herramienta más que podamos utilizar en el sentido de la investigación, de la comprobación, para así, estimados oyentes, crecer en ese camino en que muchos buscadores nos hemos dirigido. Recuerden que lo que se expone no se debe considerar como una verdad absoluta, pero tampoco rechazarlo, más bien comprobarlo. Hoy estamos acompañándoles Jesús Barón, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Y en esta oportunidad el tema que compartiremos con todos ustedes, la investigación, está relacionada con los jubileos. Así como lo colocamos en nuestra imagen publicitaria, los jubileos, la marca de tiempo de los judíos. Ese es el tema para hoy, así que muy atentos. Hoy sí que tenemos que apuntar. Muchas cuentas vamos a sacar hoy para comprender cómo se ha cumplido cabalmente en la línea del tiempo los acontecimientos anunciados. Así que bienvenidos, ya saben que todos pueden escribirnos en el chat de www.rcpc.co o también al WhatsApp 304-361-5881, 304-361-5881. De hecho, ya nos saluda David desde Miami y nos dice: hola, mesa de trabajo, un caluroso abrazo desde las tierras del norte, Miami. Fuerte abrazo también para David. Recuerden que estamos transmitiendo el video streaming de lo que ocurre en cabina. Simplemente le hacen play sobre el icono de video en vivo. Ok, vámonos entonces a saludar a nuestros compañeros. Hola Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Ney. De igual forma, Salim, la mesa de trabajo y nuestros oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente en la cita del viernes que no falla a aquellos buscadores de la verdad, y en especial este tema interesante, ¿no? Por ser algo que tiene que ver con el punto de vista judío en el tema de las profecías. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Ney, hola Jesús y un saludo a todos. Parece que está apagado tu micrófono. Hola, Neil, ¿cómo estás? Un saludo para Jesús también. A los oyentes, saludarlos también. Y pues ya están ahí en sintonía esperando el tema del día de hoy. El tema de los jubileos como la marca del tiempo del pueblo judío. Estaremos analizando precisamente cuál es esa medida de tiempo, cuáles han sido los acontecimientos que han ido marcando el cumplimiento de una profecía que estaremos estudiando sobre un rabino pues muy antigua, y que bueno, compartiremos con los oyentes. Ya la recomendación de mi compañero Neil, tomar apuntes y sobre todo participar. Sean todos bienvenidos. Sí, entonces todos bienvenidos. Ya estamos listos para compartir con ustedes toda nuestra investigación sobre los jubileos. Le hemos llamado así, los jubileos, la marca de tiempo de los judíos. De verdad que en este proceso permanentemente nosotros en la mesa de trabajo Descubriendo estamos en un proceso de investigaciones, de escudriñar, de encontrar respuesta a muchas cosas que nos llaman la atención. Y sabemos que esas mismas cosas que nos llaman la atención son las que a ustedes como oyentes de Descubriendo también le apasionan. Y
este tema en particular nos llamó mucho la atención, sobre todo por el exacto cumplimiento de estas medidas. Por eso queremos advertirles de que el programa de hoy será muy, pero muy interesante, a lo cual les recomendamos mucha atención, apuntar, tener calculadora y anotar los datos que les vamos a compartir, y sobre todo al final de este programa en la noche de hoy, tendrá que quedar en todos nosotros como quedó inicialmente en cada uno de las mesas de trabajo cuando investigó, esa certeza de lo que significa el cumplimiento profético. Ha sido un trabajo arduo de descubriendo durante muchos años en el que hemos analizado la profecía de una manera lógica e inteligente, sacándola de todo punto de vista, desde todo punto de vista religioso, místico o también esotérico. Y lo que hemos encontrado realmente nos sorprende. Nos sorprende, y cuando esto ocurre, surge la necesidad de compartirlo, y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Como decía Salim, el programa se deriva exactamente de la profecía entregada por un rabino alemán nacido en el año 1140 al año 1217. Su nombre es Yehudá ben Samuel. Este fue un personaje que murió a los 77 años y que en el último año de su vida profirió una serie de profecías que se irían cumpliendo exactamente a partir de ese año, 1217, año de su muerte. Hablemos, Salim, un poco de lo que es este personaje, o lo que fue mejor, Yehudá ben Samuel, para hacer la introducción y los oyentes tengan conocimientos de dónde surge la profecía que vamos a analizar hoy. Bien, bueno, este rabino que ya mencionaste, Judá ben Samuel, ya lo mencionaste, pues él nació en 1940, murió en 1217. Y él, este rabino, pues que también fue conocido o llamado como Gehasid, o el piadoso en hebreo, era un líder askenaz chasidei, un movimiento de misticismo judío en Alemania, considerado diferente del misticismo cabalístico, porque enfatiza en la oración específica y la conducta moral. Él nació pues en una pequeña ciudad de Speyer, en el moderno estado de Renania-Palatinado, en Alemania, y se estableció en Rosenberg, más tarde se estableció en Rogenburg, estos nombres alemanes, en el estado moderno de Baviera, lo que hoy es Baviera. Él escribió un libro llamado Sefer Hasedim, o el libro de los piadosos, un libro sobre astrología. Este último se ha perdido y solo se conoce por citas que otros autores han hecho de él. Sus alumnos más prominentes fueron Elazar Rokeach, Isaac ben Moisés de Viena y también Moisés ben Jacob de Cousy, según el Gira. Bueno, él también descendía de una antigua familia de cabalistas del norte de Italia que se había establecido en Alemania. Su abuelo Calonimus era un erudito, y Parnas en Speyer murió en 1126. Su padre Samuel, también llamado Gehasid, fue presidente de una apuesta en Midrash en Speyer, lugar donde nació también Judá ben Samuel, y de él Judá, junto con su hermano Abraham, recibió su instrucción temprana y murió mientras Judá era aún joven. Su padre murió pues él estando pues demasiado joven. Bueno, esto es algo como un pequeño resumen, ¿no?, de lo que fue la biografía, lo que es la biografía de este personaje, descendiente pues de judíos italianos, tiene una descendencia de judíos radicados en Italia, pero ellos se radicaron en Alemania, y ahí fue donde él desarrolló todos sus estudios, todo su conocimiento de la Cábala, de la Torá, donde pues escribió libros y se perfeccionó tanto en todo el conocimiento ancestral judío hasta el punto que llegó a ser pues rabino, ¿no? Claro, bueno, muchachos, hay una parte que me gustaría abordar antes de iniciar pues todo el análisis, y es resolver por qué considerar una profecía
de un rabino judío, ¿verdad? Sabiendo nosotros que durante todas las investigaciones y programas que hemos hecho aquí en Descubriendo, hemos desnudado, ¿no? La falsedad en la adoración o de la falsa adoración del pueblo judío hacia una deidad falsa. Es decir, ¿cómo entonces Yehudá ben Samuel, siendo un rabino judío, pudo haber escrito y dejado unas profecías que se han venido cumpliendo exactamente? Quisiera que dentro de lo que compartiste, Salim, sobre lo que es este personaje, ¿qué hay de llamativo fuera de lo que se conoce habitualmente de un rabino? ¿Qué te llamó la atención a ti? Bueno, una de las cosas que encontré en la investigación, pues evidentemente un rabino con un conocimiento amplio de la Cábala, la Torá, pero a pesar de todo eso, aunque no se llegó a comprobar del todo, digámoslo así, él se decía que era un judío mesiánico. Los judíos mesiánicos son aquellos que creen en el mensaje y en la figura de Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos, y lo hemos hablado muchas veces aquí, estimados oyentes, que pues todo el rabinato judío y la casta sacerdotal de la época en que vivió Jesús estuvieron permanentemente en contra de lo que Jesús estaba realizando y el mensaje que estaba entregando. Tanto así que se aliaron con el Imperio Romano de la época pues para asesinarle. Y hasta el día de hoy todo lo que es la creencia de los judíos en torno a su Mesías está por fuera de lo que fue la figura de Jesús. Es decir, ellos no consideran a Jesús como su Mesías, puesto que aún lo están esperando. Pero hay una porción, una fracción, estimados oyentes, de algunos judíos, muy pequeña, que se hacen llamar los judíos mesiánicos, y ellos se caracterizan porque sí consideran a Jesús de Nazaret como aquel profeta o aquel hombre que pues vino enviado desde pues el Altísimo, de Dios, como ellos lo llaman, como el Hijo. Ellos lo consideran el Hijo de Dios, por lo tanto lo aceptan como su Mesías que vendrá por segunda vez. Claro, entonces ahí hay un dato muy importante, porque igual que Yehudá ben Samuel, para comprender un poco más esto en profundidad, significa que fue uno de esos líderes o rabinos del judaísmo que comprendieron de una manera distinta, como lo hicieron los demás, de la calidad y la potencia del mensaje de Jesús, como por ejemplo Nicodemo o sí. José de Arimatea, que siendo parte del Sanedrín escucharon el mensaje de Jesús y se convirtieron en aliados de él. De alguna manera se convirtieron en aliados de él, a pesar de que eran judíos y pues pertenecientes al Sanedrín. Sacerdotes. El mismo Gamaliel, que se opuso a la muerte de Esteban en Hechos de los Apóstoles, es otro personaje que fue tocado por el mensaje de Jesús. Bien, entonces es probable que Yehudá ben Samuel también haya podido recibir de las más altas jerarquías donde proviene la profecía este documento. Esta es una conclusión nuestra, sí. Por supuesto, no necesariamente es la verdad. Recuerden que siempre hemos tenido esa premisa. Bueno, también aquí hay algo que lo vincula directamente con, de pronto, los conocimientos de los esenios. En ese tiempo hubo un grupo de esenios importantes allá en la antigüedad, en los primeros judíos, cuando después de la existencia de Jesús, se dirigieron a una comunidad que se aisló totalmente de esta parte judía y empezó a estudiar y a seguir la línea de las enseñanzas de Jesús en ese tiempo. Aquí dice que él publicó unos libros que dentro de eso me llama la atención, que se llamó, publicó los resultados de cálculos bíblicos que le llamaron gematría. Entonces, para tener un conocimiento, estaba, digámoslo así, como muy bien conectado con el tema de los astros y el estudio de los movimientos celestes. Y en ese tiempo, en el tiempo en que él vivió, más o menos por el 1250, muchos eruditos y gente de la línea judaica lo consideraban a él como la luz de Israel. Esos eran los obispos que iban hacia él para pedirle consejo. Entonces, en cierta forma, como tú lo decías, Salim, y Ney lo confirma, él tenía una conexión con las escrituras y con las enseñanzas mesiánicas, ¿no? En este tema.
Muy importante. Bien, entonces ya partiendo de la base de que este personaje, Yehudá ben Samuel, rabino mesiánico, es decir, creyente en Jesús, en el año 1217, año de su muerte, a los 77 años, habló de que comenzarían a ocurrir eventos contados, o mejor, contabilizados a través de jubileos. Vamos a conocer primero qué es un jubileo como medida de tiempo, para comprender entonces de qué se trata pues toda la profecía de Yehudá. Sí, el término jubileo, esto desde el punto de vista judío, es una festividad y se celebra cada 50 años. El término jubileo proviene del hebreo yobel o yobel, que alude al cuerno de macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro para anunciar al pueblo el año del jubileo. Se trataba pues de un año sabático en el cual se descansaba, se ponían los esclavos en libertad, se dejaban de trabajar las tierras y se instruían las posesiones que se habían comprado. También esto está sustentado en Levítico 25, capítulo 25, versículo 10, cuando dice: declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. En este libro de Levítico se ordena a los hebreos contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, que hace 49 años. Santificar el año 50 implicaba que cada cual debía volver a entrar en posesión de su caudal en el marco de su familia. Claro. Eso es a grosso modo lo que es un jubileo. O sea, un jubileo, primero, parte de una medida agrícola. ¿Qué quiere decir? En la época de Israel, ¿no? Sí. Una medida de tiempo agrícola en que se siembran 6 años y se deja 1 año para que la tierra descanse. 7 años, 6 de sembrado y 1 de descanso. Esto también se le conoce como el Shemitah, esta medida de tiempo agrícola. Así que un jubileo corresponde entonces a 50 años. Allí en ese año 50 todos los esclavos, por ejemplo, quedaban libres. En Israel la gente recuperaba las tierras, es decir, había como una reforma agrícola cada 50 años en que las personas recuperaban lo perdido. Eso es lo que significa jubileo. Para Israel, un jubileo o 50 años significa recuperar lo perdido en la historia. Bien, eso es básicamente lo que significa un jubileo. 50 años como medida de tiempo y que además tiene un significado para ellos que es recuperar lo perdido. Desde tiempos anteriores, pues la libertad, los esclavos, las tierras, los que la habían perdido bajo cualquier condición, y así funcionaba. Con esa medida de tiempo de un jubileo, comenzó la profecía de Yehudá ben Samuel. La primera profecía que él predijo, ¿no? Lo primero que acontecía y que él predijo es que en el año de su muerte comenzarían a correr los primeros 6 jubileos. Y en esos 6 jubileos, después de su muerte, vendría un imperio a tomar control de Jerusalén. Esa fue la primera profecía. La repito, en el año de mi muerte, dijo Judá ben Samuel, comenzará a correr 6 jubileos y en ese tiempo vendrá un imperio a tomar control de Jerusalén. Es decir, de 1217 en adelante, 6 jubileos. Bien, entonces aquí es donde nuestros oyentes deben tomar nota, ¿no? Atención y nota. De 1217, que fue el año de su muerte, a los 77 años, y curiosamente se repite mucho el 7 en esta profecía, en 1217, 6 jubileos pasarían para que llegara un imperio a tomar a Jerusalén, controlar a Jerusalén. 6 jubileos, por cada jubileo tiene una medida de 50 años, serían 6 por 50, ¿verdad? Me daría 300 años. Lo que quiso decir Ben Samuel es que 300 años después de 1217, Jerusalén entraría a ser controlada por un imperio. ¿Y qué pasó 300 años después? Bueno, en 1517, los turcos del Imperio Otomano tomaron el control de Jerusalén. Inmediatamente la dominan. Es decir, a las tierras
de Israel y a la ciudad de Jerusalén llegaron los otomanos o el Imperio Otomano a tomar control de ella. 1517. O sea que se cumplió exactamente. Sí, 300 años después, 1217, 1517, exactamente 300 años entonces después. fíjense que esa primera profecía que emite Yehudá ben Samuel se cumple 6 jubileos, es decir, desde 1217, donde se presentaría el control de un imperio. En este caso fueron los turcos, el Imperio Otomano, que comenzó a regir, que comenzó a controlar desde 1517 a Jerusalén. Bueno, y en el año después de ese dominio turco, los 400 años, yo quiero llamar antes la atención. Bueno, primero, la primera parte es cuando después de su muerte llega el control, es decir, en 1517. Porque después viene 300, porque después viene la segunda profecía, donde dice Yehudá dice que este imperio que domina este espacio de Jerusalén, lo haría durante un espacio de 8 jubileos, que si multiplicamos estos 8 jubileos por lo que es cada uno de ellos 50 años, nos dice que son 400 años. Por lo tanto, ese imperio dominaría por un espacio de 400 años a Jerusalén, que comenzaron, como nos dijo nuestro compañero Salim, en 1517, cuando empezó ese dominio. Tardaría 400 años, según la profecía de él, y eso terminaría en 1917. Entonces, lo que yo quería hacer referencia a los compañeros de la mesa de trabajo es que desde 1517, contando con los 400 años de la profecía, hasta 1917 fue o duró el dominio de los turcos otomanos. Quisiera como la palabra jubileo, que ya lo vemos, representa una cifra numérica de 50 años aquí. Y en la cita bíblica del Antiguo Testamento, en Levítico 25, 8, 13, donde hace referencia para sustentar esa cifra, ¿no? En la cual marca 49 años y en el año 50. Entonces, ese es digámoslo así, un cifrado, la cual el alemán o el judío Judá ben Samuel lo tiene en cuenta, y se tiene en cuenta para contar que cada semana, o sea, en 7 semanas, o las semanas de ellos, de los judíos, en el Antiguo Testamento equivalían a años en vez de jubileos. Es decir, una semana equivale a un jubileo que corresponde en tiempo cronológico a 50 años. Entonces, dentro de la profecía en 1917, dice que después de 1917 pasaría un jubileo, o sea, una medida de tiempo de 50 años, para que Jerusalén, por el espacio de 50 años, de 1917 a 1967, fuera tierra de nadie. O sea, no era ni de los turcos ni de los árabes. Te propongo que vayamos parte por parte, ¿de acuerdo? Vamos primero en el tema de la primera. La primera fue que a partir de 1217, es decir, la muerte de él, pasarían 6 jubileos, cumpliéndose con esto 300 años, y justamente en 1517, 300 años después, llegan los turcos, el Imperio Otomano, recuerden esto, a hacer posesión de Jerusalén. Se cumplió la profecía, la primera parte de la profecía. La segunda parte de la profecía, él dice que la duración de ese imperio sobre Jerusalén es de 8 jubileos. Si multiplicamos los 8 jubileos por 50 años, quiere decir que según la profecía, el fin de ese imperio sobre Jerusalén era en el año 1917. O sea, 400 años después. 400 años después. Ahora, vamos a ver qué pasó en la historia que nos puede mostrar que efectivamente así ocurrió. Sí, luego de que ellos estuvieran en Jerusalén durante 400 años, hablo del Imperio Otomano, exactamente cumplido ese tiempo de los 8 jubileos, en 1917, es decir, de 1517, contamos 400 años, nos da 1917. Los turcos otomanos en ese año fueron conquistados por los ingleses. La Sociedad de Naciones otorgó el mandato para la Tierra Santa y Jerusalén a los británicos. Así, desde 1917, en virtud del derecho internacional, Jerusalén se convertiría, como dijo Jesús, en tierra de nadie. Es decir, pasaba de las manos del Imperio Otomano a ser un territorio de dominación
Claro. internacional, por así decirlo. Recordemos que en 1917 se vivía la Primera Guerra Mundial. Sí, estaba en pleno apogeo, porque Claro. empezó en 1914 hasta el 18. Bueno, pero ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a que hubiese un enfrentamiento o guerra entre los ingleses y el Imperio otomano o turco por las tierras o por Jerusalén? Y todo se deriva de una declaración, de una carta que envió el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Se la envió al barón Rothschild, Lionel de Rothschild. Esa carta se le conoce como la Declaración de Balfour, porque fue justamente Arthur Balfour, el ministro a cargo de las relaciones exteriores de Inglaterra, militar también, y también un evangélico pentecostal, conocedor de las profecías y con bastante acercamiento, ¿no?, hacia el pueblo judío. Esta declaración de Balfour anunció una intención de Inglaterra sobre el pueblo judío. Tenemos esa declaración. Sí, bueno, la declaración, como tú lo manifiestas, de ese apoyo británico, dice: el gobierno de su majestad, hablando ya en la carta, de su majestad es el gobierno británico, contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, dice la declaración, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, a los derechos y el estatus político de los judíos de los judíos en cualquier otro país. Entonces, esta fue una declaración o una carta dirigida al barón Lionel Walter Rothschild. Imagínate, de la casta, ¿no? De la Federación Sionista. Exactamente. De la Federación Sionista. Recuerden que la idea sionista era lograr conseguir un hogar nacional para los judíos en tierras de sus antepasados. Entonces, esta carta, donde Inglaterra anuncia su apoyo económico y estratégico al pueblo judío para que estableciera precisamente eso, ¿no?, se cumpliera ese plan judío o ese plan sionista de hacer una nación allí en estas tierras de los antepasados judíos que habían dejado de estar allí después de la diáspora en el año 70 después de Cristo. Es decir, un apoyo completo de Inglaterra, de la corona inglesa, hacia ese plan sionista liderado en ese momento por Lionel de Rothschild, el barón Lionel de Rothschild. Evidentemente, cuando los turcos saben de esto, inmediatamente se van a la guerra, Claro. que empezó el 17 de noviembre del año 1917 y finalizó el 30 de noviembre del mismo año. Es decir, apenas casi 15 días. Sí, 12 días. 12 días se enfrentaron los turcos, el imperio turco con Inglaterra, y bajo ese enfrentamiento pues quedó Inglaterra bajo el dominio y control de Jerusalén. En ese momento no existían las Naciones Unidas, sino la Liga de Naciones. La Liga de Naciones. Este es uno de los acontecimientos o de los datos que en la mesa de trabajo nos llamó la atención, puesto que nosotros pensábamos de que, digamos, la intención fuerte de establecer un Estado judío allí en lo que era tierra palestina comenzó inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, es decir, del 45, 44 en adelante. Sin embargo, en la investigación, estimados oyentes, nos dimos cuenta de que es mucho antes. Claro. Si bien es sabido de que después de que el pueblo hebreo sale en la diáspora, en la famosa diáspora del año 70 después de Cristo, siempre su intención fue volver, ¿no?, a sus tierras. Sin embargo, de todo este tiempo hasta pues estos tiempos ya modernos, en el siglo XX, ellos empezaron a mover su maquinaria política, económica e incluso militar, obviamente aliados del Imperio Británico desde 1917, no 1917. después, no después, sino nos llamó la atención ese dato, ¿no? Ahora Salim, Jesús y estimados oyentes, hablemos entonces de las actas, de los protocolos de los sabios de Sión, cuando a finales de los años o del siglo XIX ya se hablaba de la necesidad de gestar un Estado, ¿no?, un Estado judío en tierras palestinas. Pero fíjate que en 1917
en plena situación de guerra, y eso a mí me llamó también la atención, en plena situación de guerra, se utilizó la inestabilidad que puede surgir en ese momento por una guerra y se presenta el enfrentamiento entre turcos e ingleses, dando como resultado pues la victoria inglesa, y la Liga de las Naciones le dice a Inglaterra que pues como ganaron, pues que se hicieran cargo de Jerusalén, sí, de este territorio. Entonces, en 1917 el Imperio Turco pierde el control de Jerusalén ante esta guerra con los británicos, dirigidos, como ya les decíamos, por toda esta idea donde Arthur Balfour hablaba como ministro de Relaciones Exteriores todo su apoyo a la idea sionista. Y ahí es donde entra, pues, porque recordemos que se cumple ahí en 1917 la profecía de Judá ben Samuel cuando dice que los turcos otomanos estarían allí durante 8 jubileos o 400 años cumplidos allí en 1917. Y ahí se cumple la segunda profecía, tal cual, matemática precisión como él lo había anunciado. Claro. Yo sí quiero hacer como una claridad acá porque de pronto se puede prestar para una confusión, ¿no? Lo que hace estratégico o como una estratagema al cumplimiento de los protocolos de los sabios de Sion o el plan sionista para poder apoderarse de ese territorio desde mucho antes de haberse consolidado el Estado de Israel, o sea, en plena guerra, como tú lo decías, no hace que este señor Ben Samuel, no, el de la carta, Arthur Balfour, que ese nombre es como no tan cotidiano, ¿no? Difícil, sí. ¿No? Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores en ese tiempo, pero una provocación, sabiendo de que tenían un poder militar muy fuerte, ¿no? Inclusive en la participación de esa guerra. Pero él en cumplimiento de estas actas de los protocolos de Sion, mas no siendo una profecía por un judío, que ya aclaramos al principio, no era como el cumplimiento a lo que se debía cumplir de acuerdo a la profecía de Ben Samuel. O sea que la relación de lo que vio y lo que profetizó este señor se podría malinterpretar como decir, vamos a hacer el cumplimiento a lo profético, mas no, ellos ya tenían o ya tienen desde hacía mucho antes la intención, como se dijo Salim, de volver a recuperar esas tierras, inclusive como en Levítico lo dice, en el año 50 después de jubileo recuperarán o deben recuperar sus tierras. Por eso es que lo llama a eso. Bien, entonces ya van dos partes de la profecía de Judá ben Samuel. Judá ben Samuel. Yehudá o Judá, también le podemos decir. Yehudá en el mismo idioma de ellos, ¿no? Judá ben Samuel. La segunda parte se cumplió. Ahora vamos a la tercera parte de esa profecía. Dice él, durante un jubileo, otro pueblo controlará Jerusalén y será convertida en tierra de nadie. Esa es la tercera parte de la profecía. Durante un jubileo, otro pueblo controlará a Jerusalén y será convertida en tierra de nadie. Quiere decir que después de 1917, cuando se cumplieron los 8 jubileos, donde el Imperio Otomano gobernó, entraría otro pueblo. En este caso el que entra es Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra, y ese control de Inglaterra, o más bien convirtiéndose en tierra de nadie, duraría 50 años. Es decir, un jubileo, exactamente. Un jubileo. Entonces sumémosle 1917 más 50 años nos da 1967. Cabe recordar que la Liga de las Naciones le otorgó, si bien le otorgó a Inglaterra el control de esta zona, evidentemente pues era considerada tierra de nadie porque no le pertenecía ni a los judíos ni a los turcos, ¿no? Y por supuesto a los árabes que están allí mismo, ¿no? Sin embargo, en 1967 ocurrió la Guerra de los 6 días. 1967, exactamente, ¿no? A los 50 años, la Guerra de los 6 días. Los judíos toman con la Guerra de los 6 días, que fue una guerra que se presentó contra la Liga Árabe, tomó control de Jerusalén por primera vez después de casi 2000 años, ¿no? Sin embargo, no logró tener el control absoluto en cuanto al Monte Moriah, que es el lugar donde actualmente todavía están 2 lugares santos para el Islam: el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa.
Quiero dar una claridad ahí sobre la guerra de los 6 días, Neil. En ese entonces los países árabes, incluyendo los turcos, se organizaron y atacaron inclusive en un día Sabbat, se estaban celebrando los del Sabbat los judíos, atacaron para recuperar esos territorios que habían perdido en ese tiempo. Pero bueno, en ellos ese momento hicieron ese ataque, ¿no? En ese momento la guerra de los 6 días la inicia la Liga Árabe y quien comandaba esa Liga Árabe era Egipto, en su momento Egipto, por recuperar, ¿no?, el control de esas tierras que han sido bastante importantes para estos imperios. Entonces, como tú decías, la intervención árabe se presentó un Sabbat. Y a pesar de eso, Israel pudo reaccionar con ya una fuerza militar bien poderosa que tenía después de la Segunda Guerra Mundial y logró vencer tan solo en 6 días. La guerra empezó el 5 de junio del año 1967 y finalizó el 10 de junio del mismo año. 6 días exactos. Ahí, según la profecía, ¿no?, dice que inicia en 1967, Israel toma control total de Jerusalén, y ahí es donde intervienen las Naciones Unidas, ¿no? Sí, donde se le comienza a llamar ocupación, porque después de la guerra comienza un proceso de invasión tras invasión, como le decimos acá, de lugares donde estaban los palestinos. Pero lo interesante aquí es que pareciera ser que no fue intencional ni planeado, porque quien inició la recuperación y la estrategia bajo total secreto fueron los países árabes. Entonces, miren cómo se va cumpliendo la profecía de este judío en el año de 1217, a raíz de su muerte, a los 77 años, y que cronológicamente empieza a tomar prestigio las profecías, porque sin estar preparados para una intervención precisamente en ese tiempo, en el cumplimiento de ese jubileo, el término y el inicio del otro jubileo, se cumple por provocación árabe una posesión o un dominio sobre esas tierras nuevamente de Israel. Claro, también en una guerra llama la atención que cada vez que se presenta el final de un jubileo para el inicio del otro es con una guerra, ¿no? Es en medio de un enfrentamiento. Y antes duraban mucho, ¿no? 308 jubileos, y después de los 8 jubileos como que aceleraron el proceso, ¿no? Claro. Un jubileo y un jubileo. Bien, pero recordemos que ese jubileo, los 50 años de 1917 a 1967, 50 años exactos, pasó algo antes. A los 30 años, bueno, que eso no está dentro de la profecía de Ben Judá, o Ben Samuel, de Ben Samuel, no está en la profecía lo que ocurrió en 1947, que fue la resolución 181 de la ONU. Y ahí sí existía la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, 1947 surge la resolución 181. Allí eran 30 años después de 1917. 30 años exactos. Y ahí comienza a salió de tierras judías, salió el Imperio Británico, sale de Israel, de Jerusalén, salen los británicos y comienza el proceso para conformar el Estado de Israel, que se cristalizó el año siguiente. En mayo. En el 14 de mayo. Que este año se cumplen 70 años. Aquí es donde nosotros queremos llamar la atención. Ojalá todos podamos estar muy, muy atentos y comprender todo esto, porque realmente aquí hay muchas cosas que sacar. Entonces, el año siguiente, en 1948, se presenta la Declaratoria de Independencia, como le llaman los judíos, la Declaratoria de Independencia, y crean el Estado judío allí en Palestina. Y en el 67, con la guerra contra la Liga Árabe, entonces toman control no solamente de Jerusalén, sino de la Franja de Gaza, parte de la Franja de Gaza, los Altos del Golán, ¿verdad?, Cisjordania y parte de la ciudad vieja de Jerusalén. Sin embargo, en ese control, como les decía y les comentaba ahorita, todavía no se tenía, y presten atención a esta parte, no se tenía control del Monte Moriah, de la explanada de las mezquitas, porque allí aún están los 2 templos islámicos, los 2 lugares santos, como realmente hay que llamarle a esto, 2 lugares santos para ellos, para el Islam. Y la última parte, que sería la cuarta de la profecía de Judá Ben Samuel, dice que desde el momento, estimados oyentes, mucha atención, desde el momento en que Jerusalén regrese a manos judías,
pasará otro jubileo y comenzará la era mesiánica en la tierra. Recuerden que Jerusalén regresó a manos judías en el año 1967, después de la Guerra de los 6 días, ¿verdad? Dice que después de esa guerra, o de ese momento, pasará otro jubileo, es decir, 50 años más, otro jubileo desde 1967, y cuando se cumplan esos 50 años, comenzará la era mesiánica de la tierra. Así dijo Judá, ¿cómo que se llama? Judá ben Samuel, nombres tan extraños. Así que si le sumamos 1967, 50 nos da 2017. 2017. El año anterior. Qué interesante. Bueno, ¿qué pasó en 2017? Es decir, después del último jubileo de la profecía de los 16 jubileos, porque fueron 16 jubileos en total, que contó este rabino judío en el 1217. ¿Qué pasó en 2017? Bueno, en 2017, en el marco que estamos hablando de los acontecimientos en ese territorio, más exactamente en diciembre, el 6 de diciembre, si no estoy mal, 6 de diciembre, el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaratoria en uno de sus discursos donde él reconoce, los Estados Unidos, en la voz de él, reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Y deciden trasladar la embajada que estaba en Tel Aviv y la trasladan a Jerusalén. A esto se sumaron posteriormente otros países como Nicaragua, Honduras. Honduras, perdón. Y bueno, esa declaratoria generó toda una serie de protestas, sobre todo desde el mundo árabe. Ajá. Y bueno, algunos otros países que se pronunciaron. Pero esa declaratoria, nosotros aquí en la mesa de trabajo consideramos que tiene una trascendencia importante, es decir, es clave en lo que estamos hablando, porque pues alguna persona desapercibida ve la declaración de Donald Trump y dice, bueno, con otra locura. Claro. Pero en el marco de la profecía y de los acontecimientos que señalan a Israel como el centro de acontecimientos en estos tiempos, eso es muy importante. Claro, me llama también la atención de esto. Recuerden que cuando se cumplen los 50 años, el último jubileo, 2017, empezaría, según este rabino, empezaría y comenzaría la era mesiánica. Entonces, la era mesiánica tiene dos connotaciones. Primero, la llegada del Mesías judío y, por supuesto, la segunda venida de Cristo. Por eso llaman la era mesiánica. Por lo tanto, amigos oyentes, esto realmente, uno diría, sorprende, o ¿cuál sería el término que deberíamos utilizar para manifestar lo que puede causarnos ver tanta claridad, como dije, o sea, una precisión impresionante. Precisión en las profecías de Ben Samuel. De Ben Samuel. Entonces, 1967, 50 años después, 2017, y en el 2017 Donald Trump dice lo que dice. Reconoce a Jerusalén capital de Israel. Eso no había acontecido antes en la historia. Y que lo haga la gran potencia norteamericana, como lo hizo en su momento Inglaterra, siendo la corona inglesa en ese momento, pues todo el poderío que contenía, quiere decir que Israel tiene el espaldarazo en el 2017 de la potencia dominante, como recibió en 1917 el espaldarazo de la potencia que, bueno, si era bien dominante ya pues estaba un poco dejando ese dominio, ¿no? Pero en ese momento era Inglaterra. Se vuelve y se repite. Y recuerden que de 1917 a 2017 tenemos 100 años. 100 años exactamente. Otra cosa importante, y allí nosotros hicimos un artículo que está colocado debajo de la programación en la página, que le hemos llamado Estados Unidos impulsa el Plan Final Judío 2018. Porque recuerdo que en 2017, cuando Donald Trump, exactamente el 6 de diciembre, decía que reconocía a Jerusalén como capital de Israel, se hablaba de que para que se trasladara también la embajada hacia Jerusalén, eso tardaría por lo menos 2 años. Se hablaba, Mike Pence habló que a finales del 2019 ocurriría eso. Sin embargo, las últimas declaraciones que tenemos es que Estados Unidos trasladará la embajada, piensa trasladar la embajada para mayo de este año. Quiere decir que coincida con el 14 de mayo,
que se cumplen precisamente 70 años de la creación del Estado judío allí en Palestina. Bueno. ¿Casualidad? Aquí es donde tenemos que poner casualidad. Ahora bien, miren muchachos lo que comienza a ocurrir aquí. El último jubileo empezó en 1967 y termina en 2017. Ahora, si contamos 7 años después de ese último año, entonces tendríamos que contar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 7 años que comenzarían, que se iniciarían desde el 2018 y finalizarían en el 2024. Estamos hablando de 7 años finales. Tantas semanas, 3.000. Sí, ¿verdad? Se vuelve y se cumple. 7 años finales, que son las últimas 7 semanas que habló Daniel, ¿verdad? Vamos a ir buscando entonces la profecía donde Daniel habla de 69 semanas que se cumplieron en 2017 y 70 semanas donde se cumplieron en 2018. Bueno, esta profecía se encuentra en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, capítulo 9, para que los oyentes vayan anotando, vayan rápidamente a buscar el documento bíblico. Y esperando aquí que me termine de abrir. Daniel capítulo 9, donde está la profecía de las 70 semanas. Y esta se encuentra en el capítulo 9, en el versículo... No me quiere abrir la profecía. Bien. Bueno, Pero, incluso... bueno, mientras la abro aquí ves... Listo, aquí abrió. Ya la tiene. Okay. Dale, Jesús, para no interrumpirte. Yo quería aportar que así como tú resaltas que 1967... Póngase las gafas, hombre, no se las quite. Un poquito corto, ¿no? Desde 1967 a 2017, en el cual, por una declaratoria de una carta de un judío del Estado británico, se inicia prácticamente que una confrontación, después de una declaratoria política, digámoslo así, un movimiento político en ese momento de reconocer un Estado, Balfour, se inicia una guerra que le permite tener por una posesión y un control a los judíos en este momento. Ajá. En estos momentos, en el 2017, pues la estrategia política de Donald Trump, digámoslo así, ignorando este cumplimiento de la profecía, de pronto es una estratagema. También hace una declaración que obviamente causa ampollas, causa dolor en el mundo árabe y no se sabe qué reacción de pronto que pueda permitirle a estos estados, a los judíos, tener más posesión y más control sobre lo que es lo que tú dices, el Monte Moriah, los lugares santos, porque recordemos también que dentro de la profecía está con la construcción del tercer templo. Claro, entonces no se sabe qué puede hacer. Si en el jubileo anterior, el pasado se cumplió en 1967, ¿verdad? Donde ya dejaría de ser tierra de nadie y pasaría a ser Jerusalén tierra a cargo de manos judías. ¿Y cómo logró Jerusalén esto? Con guerras. Con guerras, ¿verdad? Con la guerra de los 6 días. Pero si vamos 50 años atrás, el jubileo anterior, que fue en 1917, ¿cómo Inglaterra logró tener control de Jerusalén? Que la tenía pues los turcos. Con guerra, ¿verdad? Ahora, vengamos nuevamente acá. ¿Qué puede suceder? 2017, que se cumple el último jubileo, Jerusalén es reconocida como capital. ¿Qué es lo que le falta a Jerusalén, a los judíos, para completar su idea sionista? La explanada de las mezquitas. Porque el control, pues ya lo tienen. Desde 1967, bien o no, lo tienen. Le falta el territorio, ¿no? Le falta una parte del territorio, que es el Monte Moriah, sobre todo el Monte Moriah, sí. Porque según la misma profecía comienza la era mesiánica de ellos. Y es importante dentro de su era mesiánica tener control de la explanada de las mezquitas, porque allí es el lugar del templo, base fundamental donde llegará pues el Mesías a ejercer su función, el Mesías. Por supuesto habrá que reconstruir el templo, pero ¿de qué manera en este momento los judíos podrán tener control después del último jubileo cumplido? Pues sencillo, con guerras. Allí donde el patrón de acontecimientos, ¿no?, se sigue cumpliendo. Por lo tanto, señores, amigos, oyentes, en el año 2018 tenemos que ser precisos como lo fue este man. ¿Sí o no?
Se viene una guerra. Se puede. Se viene una guerra y si lo asociamos a lo que hablamos de la guerra del Caribe, que era la antesala de esa guerra y que todo empezaba desde mayo. Mayo, ¿recuerdas mayo? Y mayo coincide con los 70 años de Israel. Los 70 años de Israel como nación. Así que el 2018 va a ser un año de guerras. Que hay que decirlo porque si yo veo que se está cumpliendo como se está cumpliendo y entiendo que lo que han hecho los imperios e Israel para lograr el control es a través de guerra, lo último que les queda por recuperar es el Monte Moriah. Y eso será con guerras. ¿Por qué con guerras? Porque evidentemente habrá una reacción árabe si Israel y sus aliados pretenden tomar control de esto. Va a haber una guerra. Yo quiero sustentar ampliar un poco más lo que tú estás planteando, porque tiene que ser una guerra distractora y una guerra para ellos relámpago, en el cual obviamente ellos tomen posesión de lo que necesitan, porque para el cumplimiento del inicio de la era mesiánica, como está profetizado a partir del 2017, ellos necesitan la construcción de su templo para adorar ahí a su Mesías. Entonces, inclusive en las investigaciones realizadas y lo que ya hemos estudiado acá, ya están haciendo toda la indumentaria del tercer templo. O sea, ellos siguen con esa tarea, con esa misión. Pero lo que se plantea aquí es que debe ser una guerra relámpago, una guerra de corta duración, en la cual, digámoslo así, ya quédense callados, tomamos posesión de esto, no digan nada, y entonces ahí se está planteando como pero debe haber un efecto distractor, es decir, que la comunidad mundial esté distraída en otro acontecimiento bélico. Ahora mira, pero es que lo podemos también deducir de la siguiente manera. ¿Cuánto duró la guerra que enfrentó a Inglaterra con el Imperio Turco? 12 días, me dice. 12 días. 2 meses, no. Del 16 de noviembre al 30 de noviembre. ¿Cuánto duró la guerra de los 6 días? 6 días. 6 días. ¿Cuánto va a durar la guerra? 3 días. ¿Cuánto va a durar la guerra? Se va reduciendo, ¿no? Se va a hacer una guerra de un día para otro. En esa línea puede ser lo más 3 días, ¿no? Es muy probable porque 2 es el patrón, 12, 6, 3, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, que Israel tuviese la capacidad de reaccionar rápidamente al ataque de la Liga Árabe? Bueno, muchos pueden decir que esto fue mano de Dios y todo el cuento. Sin embargo, sabemos el poder militar que tiene Israel, porque siempre ha tenido acompañamiento de los imperios, en este caso de Estados Unidos y en el 1917 del imperio británico. Pero el punto es, ¿cuál es la capacidad que hoy tiene, bélicamente hablando, tiene Israel para combatir? Nuclear, ¿no? Tiene una capacidad nuclear. No, y ahora, mira otro punto, Ney. Usted no ha visto que este año se ha recrudecido todos los ataques que tiene Rusia sobre Siria, que dentro del panorama geopolítico global ahí es estratégico. Es una guerra que aparentemente no está totalmente avalada y que no está como que la atención mundial no le está poniendo cuidado a eso, pero igual es un conflicto, ¿no? Claro. Es un conflicto dentro de la región que puede reventar porque Rusia está interviniendo y está participando en ese conflicto. Claro, con aliado de... Entonces puede ser un efecto distractor de la región para que ellos puedan provocar. Para mí, yo considero que ellos, dentro de la penetración que tienen sobre los estados, provocar que esos efectos o que esa Liga Árabe o que esa unión de países árabes los provoquen a ellos para justificar la entrada a tomar posesión del Monte Moriah. De acuerdo, vamos a saludar a los oyentes. Permíteme saludar a los oyentes, Salín, que nos han escrito desde muy temprano, después de David. Nos dice Leticia, hola, buenas noches, reportando sintonía desde Ciudad de México. Hola, Leticia, siempre conectada a los programas de RCPC, muy bien. También nos dice otro oyente, reportando sintonía, vamos a cortar, se me quitó aquí, reportando sintonía, Lila y Lucía desde Líbano, Tolima. Abrazo fuerte de corazón, hombre, Líbano, Tolima. Primera vez que nos reportan sintonía desde Líbano, Tolima. Muy bien, bienvenidos o bienvenidas Lilia y Lucía. También José Daniel nos dice desde Montería, José Daniel. Desde Montería, un saludo para todos nuestros amigos monterianos.
También nos dice, hola muchachos, buenas noches, reportando sintonía. No puedo verlos, el video no me sale. Bueno, ahí hay varios oyentes ya conectados en la señal de video streaming, donde pueden ver la mesa de trabajo de Descubriendo a esta hora. También David nos dice, Amanda, actualiza la página. Le dice, actualiza la página y le das nuevo clic en el video y listo. También nos saludan desde Santiago de Chile. A toda la mesa de trabajo, excelente investigación. César Rodríguez, hijo y padre. César Rodríguez, un fuerte abrazo para él y para su hijo. También John, desde Lanzarote, en sintonía, ya en las Canarias, trasnochando, nuestro compañero John. También Caterine nos saluda y nos dice, buenas noches, aquí conectadita como en cada programa de la emisora, a la expectativa del tema y dispuesta para aprender de lo que nos entregan en sus investigaciones. Un abrazo fuerte. Estos son los oyentes que nos reportan sintonía. Si no lo ha hecho, puede hacerlo en este programa y que también nos comenten qué les ha parecido todo este cumplimiento asombroso de esta profecía de los 16 jubileos que se cumplen con una pasmosa claridad y nitidez. Sí, tengo la profecía de las 70 semanas y también tengo un dato. Ya tienes la profecía de las 70 semanas. Y también tengo un dato sobre la hora mesiánica y los jubileos para ampliar un poco más. Pero antes vamos con lo de las 70 semanas que está en el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice Daniel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí arranca lo que le dicta la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pueblo Israel, santa ciudad Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, para todo eso hay 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está la profecía de las 70 semanas, que la enlazamos con lo que estamos hablando, pues ya lo hemos hecho en otro programa. Y esta es una profecía, estimados oyentes, que maneja varias líneas de tiempo, voy a llamarlo así. Cuando hablamos de las 70 semanas, estamos hablando de 70 años, puesto que el término semanas o las 70 semanas, las cuentas, si uno las saca por semanas, pues no dan. No va a dar. Claro. No va a dar. Pero cuando ya más abajo dice 62 semanas, es decir, 70 años cumplidos desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, que eso fue ¿cuándo? 1948. 1948, donde se establece el Estado judío. Luego contamos 70 años, nos da 2018. Y luego dice, luego vendrán 62 semanas. Voy a repetir el pedazo cuando habla de las 72 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, 62 semanas en adelante, ahí sí contamos las semanas literales. ¿Eso nos da cuánto aproximadamente? Año y medio. Año y medio. Es decir, que desde el 2018, contamos año y medio aproximadamente, se debe restaurar el muro y el templo. En tiempos angustiosos. Entonces tú hablabas ahora de guerras.
en medio del año 2018. Y dice que cuando se cumplan esas 62 semanas, luego vendrá una semana más. Entonces estaremos hablando ahí de 7 años finales, empezados a contar una vez el templo esté construido. Y dice que a mitad de esa semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Y una vez eso suceda, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea que el sacrificio en el templo durará 3 años y medio. El Mesías, entre comillas, que será el Mesías judío, que es el anticristo. Mesías judío, que es el anticristo, es quien gobernará allí. Y luego por 3 años y medio finales, cuando habla del desolador, ya ahí está hablando de otro proceso distinto, que es el proceso del ajuste. Del fin de esa abominación. De esa abominación. Sí. Estamos hablando de la justicia en la segunda venida. La justicia en la segunda venida. Ahora, me llama también la atención de esa profecía que antes de que se lleguen las 70 semanas, se habla de 62 semanas y 7 semanas. 7 semanas, sí. Que dan 69. Antes Exacto. de las 70. Antes de la última. Antes de la última. De los 7 Quiere años. decir que las 69 semanas, recuerda que habíamos hecho un video en el que decíamos que del año 1948, si sumamos 69 años o semanas, 2017, que coincide también con la declaratoria de Donald Trump. Así es. O sea que dentro de la profecía de Judá ben Samuel, hay un enlace profético con la profecía de Daniel 9, ¿no? Daniel 9, sí. Daniel 9. Así que eso es lo que nos confirma a nosotros. El trabajo que hemos venido haciendo en Descubriendo nos permite comprobar la veracidad del fenómeno profético al compararlo, al medirlo con varios documentos y profecías que se han entregado. Cuando vemos el exacto cumplimiento y cómo convergen las profecías, hombre, eso nos hace pensar y nos hace sentir de que estamos frente a cumplimientos muy exactos, anuncios muy exactos. Por eso, cuando leímos esto y estudiamos esto, yo me preguntaba, bueno, ¿y este Ben Samuel? Samuel. Sí, Judá ben Samuel. Judá ben Samuel. Ben Samuel. Tiene un nombre, pero judío, bueno, porque era un rabino, ¿no? Son nombres que no puede con él. Realmente no es el nombre de él como tal. El apellido era como alemán. Son los nombres que ellos se colocan una vez entran al rabinato. Sí. Entonces, por supuesto, uno dice, bueno, ¿cómo le entregaron con esta claridad y con esta contundencia este mensaje? Bueno, esto tiene que venir de la misma fuente donde han sido dictadas todas las profecías. Indiscutiblemente que sí, por cómo convergen todas, cómo encajan todas. Y lo que podemos concluir es que este año 2018 es un año fuerte a nivel de enfrentamientos militares. Esta situación que se está presentando actualmente en Siria, en la que siguen los bombardeos, incluso en estos días hubo una para humanitaria que de alguna manera se ha violentado también, no se ha respetado. Mucha gente está muriendo, civiles en Siria, por esta intervención tanto de Occidente como de Oriente. Por un lado Estados Unidos con sus aliados y por otro lado Rusia, pues del lado de Bashar al-Assad. De tal forma que ese pequeño conflicto allí en Siria, ese pequeño conflicto que podría estar presentando también como el programa que hicimos de la guerra en el Caribe, va a desatar, amigos oyentes, un enfrentamiento que pueda de una vez por todas entregarle el monte Moría a los judíos. Comienza la reconstrucción del templo y la llegada del anticristo. Se restaura el sacrificio en este lugar durante 3 años y medio y luego de ese tiempo entonces aparece el proceso de justicia para acabar con esto y arranca el proceso de la segunda. Sí, ampliando esto, porque recordemos que el último jubileo, que es de 1967 hasta 2017, dice que cuando finaliza ese jubileo, de ahí en adelante comienza la era mesiánica. Entonces voy a enlazar esa información con un programa que hicimos hace algún tiempo cuando hablamos del 7º milenio judío. Recordemos que, estimados oyentes... Eso es otra medida de tiempo. Eso es otra medida de tiempo que, bueno, viene mucho más atrás de 1217, que fue cuando el señor Ben Samuel muere. Y, bueno, los eruditos, los más estudiosos del rabinato, de lo que es el pueblo judío, ellos aseguran dentro de todas sus profecías de que la era del Mesías comenzará cuando en la cuenta de ellos, de los judíos, se cumpla el 7º milenio, es decir, arranque el 7º milenio. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, hay que tener muy claro
que desde el primer día de la creación del calendario de ellos, es decir, el año 0, hasta el día número 365, desde el principio de la creación, hay un año. Desde el primer día de la creación hasta el día número 365.000, habrán pasado aproximadamente unos 1000 años. Año 999, por consiguiente, el último día del año, 5999, terminaría el sexto milenio y el primer día del año 6000 comenzaría el séptimo milenio. ¿Cuándo comienza todo esto? Bueno, tomando como punto de partida estos datos bíblicos e históricos, podemos deducir que el séptimo milenio comenzará en el año 2017, porque 6000, es decir, la cuenta desde el origen de la creación, según la cuenta de ellos, el Génesis 1, hasta el año 2017, cumplidos 6000 años. Y esto es una sumatoria que se hace, pues ellos cuentan todas las generaciones judías y acontecimientos cronológicos de toda la historia de su pueblo hasta la fecha. Y ellos calculan ahí 6000 años. Es decir, si el dato de los eruditos en relación al cuarto año del reinado de Salomón es correcto, el séptimo milenio comenzará en el año 2017. Ellos se basan también porque sacan una cuenta de 120 jubileos, incluyendo los jubileos de Ben Samuel, en la cita del Génesis, cuando dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, la palabra Shaná, que en el texto fue traducida con la palabra años, también significa era o tiempo, o tiempos. El texto bien puede traducirse: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 tiempos. Quiere decir que su espíritu se alejará de los hombres cuando se cumplan 120 tiempos. Ya no más hablará a la conciencia. Entonces dice, si esos 120 tiempos son jubileos, entonces su espíritu se alejará cuando se cumplan 120 jubileos. Y como ya lo hemos dicho, cada jubileo representan 50 años. Si multiplicamos, estimados oyentes, 120 jubileos por 50, eso nos da exactamente 6000 años cumplidos en el último jubileo del 67 al 2017. Ahí es donde se cumplen los 6000 años, es decir que de 2017 en adelante arranca el séptimo milenio y por lo tanto la era mesiánica. Esta información la enlazo, ya la entregamos en programas atrás que ustedes pueden descargar, para que veamos cómo esa cuenta que se hizo en aquel momento enlaza con la profecía de Judá Ben Samuel, tal cual lo enlaza, y también con la profecía de las 70 semanas que acabamos de leer de Daniel. Quería pues complementar con ese dato. Excelente, porque eso corrobora y amplía más el estudio que estamos haciendo del cumplimiento de estas profecías. Así que, amigos oyentes, recuerden este punto clave, ¿no? Este punto clave en el que hemos concluido. La era mesiánica de la tierra comienza entonces al finalizar el último jubileo pronunciado por el señor Ben Samuel, que inició en 1967 y terminó en el año 2017, exactamente con el pronunciamiento de Donald Trump. Significa 2018 en adelante serán años en los que este plan del sionismo internacional tomará la fuerza final, ¿verdad? Y allí tienen el apoyo indiscutible de la potencia actual, que es los Estados Unidos. Significa también que dentro de todo este contexto, la reconstrucción del templo será más que evidente. Vamos a estar más pendientes, vamos a estar más desde el punto de vista investigativo, comprender cuáles son los últimos pasos para la reconstrucción de ese templo. Si bien hace un tiempo hicimos aquí en el programa, en Descubriendo, hicimos un programa dedicado a cómo va esa reconstrucción, y conocíamos allí un instituto llamado el Instituto del Templo, que es el encargado de reconstruir todos los elementos que se necesitan para oficiar nuevamente las ceremonias dentro de este templo. Entonces entendemos que la cuestión va mucho más adelante. Definitivamente que sí. Vamos entonces, amigos oyentes, a comprender nuevamente los distintos jubileos. Primero, esto para hacer un recorderis. El primero es de 1217, año en que muere Yehudá Ben Samuel.
Él dice que a partir de ese tiempo vendría un imperio a los 6 jubileos después de su muerte. 6 jubileos en 300 años. Allí se cumple en 1517 la llegada del imperio turco. De ahí en adelante dice él que ese imperio dominaría este espacio o este lugar en un espacio de 8 jubileos, que son 400 años, que se extenderían de 1517 a 1917. Ahí en 1917 el imperio turco pierde el control de Jerusalén ante la guerra con los británicos. Como Inglaterra toma control inmediatamente de esta tierra, 1917. Un jubileo más adelante, es decir, hasta 1967, otro pueblo controlará a Jerusalén y será convertida en tierra de nadie, como lo hizo el Imperio Británico. Y el último jubileo es el que se presenta de 1967 a 2017, cuando ya Jerusalén pasa a manos judías. 2017 en adelante comienza la era mesiánica. Ese es, digámoslo, el recorderis de todo. Bien, nos saluda también en el chat, reportando sintonía desde algún lugar entre Medellín y Cali, viajando y escuchando RCPC. Saludos. Este es Gabriel Mauricio, que se encuentra de viaje, ¿no? Está viajando y nos dice que está escuchando, suponemos, con su dispositivo móvil. También nos saluda Nidia desde el departamento de Caldas, en Marmato. Hola, dice, super programa. El compañero Juan Manuel también nos envía saludos. Hoy no asistió porque está bastante enfermo. Sin embargo, está ahí pendiente del programa. Muy bien. ¿Algo más, Salim, para complementar aquí, nuestro compañero también, Jesús? Bueno, no, lo que asombra de todo esto cuando pues se realiza la investigación, porque hemos enlazado pues varios programas que hemos realizado, varias informaciones. Como tú lo decías, Neil, para aquí en la mesa de trabajo nosotros nos esforzamos en comprender todo el fenómeno, ¿no? Como se le llama, el fenómeno profético. Y en definitiva hemos hecho últimamente una serie de programas que se han derivado de la lectura, estimados oyentes, que la mesa de trabajo ha hecho de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y esto no son sueltos los temas. Es decir, nosotros podemos hacer una cadena, unos enlaces lógicos, y veremos toda una serie de cumplimientos exactos. Ahora, cuando nos topamos con esta profecía, que se enlaza con las 70 semanas, con lo del séptimo milenio judío, con lo de la guerra del Caribe, con el mes de mayo, que es crucial, eso nos da una reflexión, ¿no? Porque lo hablamos también en el programa del retorno a Sión, cómo los judíos vienen moviéndose dentro de su estratagema para culminar y coronar a su Mesías en Jerusalén. Y bueno, y quedamos pendientes también en realizar un programa como la otra parte de, digamos, la parte que viene a combatir precisamente ese programa de dominio mundial, viene moviéndose y viene preparando también su plan, o como se llama también la profecía. Pero en definitiva que estamos en tiempos, como lo dice la profecía de Daniel, angustiosos, tiempos cruciales, y la humanidad, lo que ocupa de todo esto, lo que uno puede notar es que la humanidad, como dice Benjamín Solari Parravicini en la hora 11, ¿no? En la hora 11, que también se enlazan aquí las 3 horas, esa hora 11 que habla del 2018, dice que pues ahí la humanidad será sorda, no escuchará. La humanidad cansada, sorda, evidentemente no escuchará, no prestará atención a todo lo que está sucediendo, mientras que dentro de esa hora 11 también Parravicini anuncia guerra, cuando dice la profecía traición entre mandatarios, guerra, y dentro de esa guerra se corona ya el nuevo orden mundial. Entonces es como una, digamos, este tema termina de poner ese sello final al tiempo que estamos viviendo. A mí me llama mucho la atención y quiero llamar a la reflexión, a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes, el tema de cumplimiento en el 2017 sobre la declaración de Donald Trump, dándole un reconocimiento prácticamente al Estado de Israel en Jerusalén como capital, porque los que estudiamos le hacemos un seguimiento a la profecía. Para mí en lo personal, ¿no? Diría, bueno, y esto que dijo Donald Trump, ¿dónde se acopla dentro de lo que estamos hablando de la profecía, ¿no? Entonces y empezamos, ¿no?, a buscar, claro, lo que dijo Parravicini. Parravicini dice otra cosa referente a un tiempo. Empezamos a buscar lo que hablaba Daniel. Y entonces, pero es que este personaje tiene que ser crucial
y estratégico en el cumplimiento profético del 2017-2018. Entonces sale esta perla, como diríamos, de este ajuste en tiempo que le fue entregado a este rabino Judá Ben Samuel, y entonces ya asombra más, como tú decías, y nos debe asombrar a los oyentes, es que los que estamos en este tema de la investigación profética debemos estar apercibidos sobre cada movimiento de las grandes potencias y de los grandes líderes, que en un reflejo también fueron en un tiempo, en este caso del cumplimiento profético en 1967, el reconocimiento que Gran Bretaña, que era un estado muy poderoso en ese tiempo, le hizo a los judíos para poder reconocer un territorio en Palestina. Entonces esto es lo que yo quería como resaltar y como enseñanza para que nos llame a la reflexión, porque es que son tiempos angustiosos, como dice también la profecía, y son tiempos a la reflexión de los que buscan, o los buscadores que estamos en este camino, para que se ajusten las cuentas y así es dar cumplimiento o para vivir el tema de esta investigación, Nate. Así es. Bueno, hagamos una reflexión. Tenemos las 8:48, una reflexión importante a esta hora, amigos oyentes. Nuestro trabajo ha sido básicamente la investigación en este programa, con 6 años de investigación, y en esos años de investigación nos topamos con el fenómeno profético. Y el fenómeno profético, al escucharlo, al comenzar a tener relación con las diferentes profecías y estudios con ellas, pues siempre hay algo dentro de este estudio, y es que entra la duda del cumplimiento de la misma, ¿no? Sobre todo porque cuando hemos visto a lo largo del tiempo, escuchar muchos comentarios de que tal día ocurrirá esto, o tal día no ocurrirá esto, o pasará este acontecimiento y no pasará, o eventos como el año 2000 que se iba a acabar el mundo, el 2012 que se iba a acabar el mundo, y hay una prevención, yo digo, en gran parte de la humanidad hacia la profecía, porque se ha desvirtuado, ¿no? Pero a la hora de nosotros dedicarnos a investigarla y a leer aquí y a leer allá, sin ningún freno que nos pueda colocar alguna ideología, ¿no? Porque si estamos analizando desde el punto de vista religioso, pues no podríamos tomar otras, sin casarnos con ninguna forma de mirarla o estudiarla, de acuerdo a las ideologías y filosofías y religiones. Y hemos encontrado, y hoy tengo que decirlo con total claridad, que he obtenido, y sé que la mesa de trabajo también la ha obtenido, la profecía es un fenómeno que comienza a dejar para nosotros de ser eso, fenómeno, a convertirse en un conocimiento verdadero, real, de ubicación muy inteligente y estratégica para el hombre terrestre que la descubra. Eso es lo que hemos sentido. No sé si estoy hablando también a nombre de ustedes, muchachos, aquí en la mesa de trabajo. Por mi parte sí, por supuesto. Nos identificamos plenamente. Claro, tú hablabas de 6 años de trabajo aquí en la mesa. Personalmente me sumé hace 5 años y he podido ver, estudiar y comprender muchas cosas donde el fenómeno profético, cuando se contempla desde un punto de vista dogmático, místico, pues carece de realidad y sustento, pero cuando ya se une a una ciencia que tiene, porque la profecía es una ciencia, entonces ya empieza a hallar respuestas. Aquí el tema es que no solamente es interpretarla, sino comprender que se está cumpliendo, sino cuál es el papel que la humanidad juega frente a ella. Y ahí es donde pues la reflexión nos lleva, ¿no? Está pasando lo que está pasando, y bueno, y nosotros, ¿cuál es el papel, no? Claro. ¿Cómo nos vinculamos a eso? Claro, y eso que acabas de decir me llama la atención. Si estamos hablando de guerra 2018, evidentemente a la guerra está relacionado un par de cosas más, o muchas cosas más. Por ejemplo, la crisis que la misma guerra genera, por ejemplo, a nivel económico. ¿Sí? Se habla de una reseteada financiera o bancaria internacional. ¿Cómo estamos nosotros frente a esa situación? Porque bueno, aquí estamos descubriendo lo que dice la profecía y cómo se está cumpliendo. Pero ahora basta hacer lo más importante dentro de lo que hemos descubierto, y es cómo vamos a enfrentar esto, cómo vamos a vivir esto, qué es lo que nos corresponde hacer, de qué manera organizarnos como hombres que hemos comprendido esto para
en medio de esa crisis generada por una guerra, que es solo el pretexto para traer de manera definitiva todo el plan judío sobre la tierra y la deidad que ellos adoran y la falsa deidad que ellos adoran, entonces comienza a surgir la necesidad en cada uno de nosotros que estamos aquí, los que nos escuchan cuando lo comprueben y lo hagan suyo, de dar pasos concretos hacia lo que la misma profecía nos dijo que había que hacer. Por ejemplo, ¿recuerdas, Salim, que en un programa que hicimos aquí del mensaje estelar, leíamos, estudiamos en ese programa todos los mensajes que desde las Pléyades se han otorgado a la humanidad, como ese mensaje de conocimiento estelar? Y en una parte de ese mensaje dice que el que compre tierra, que el que sea prudente, que compre tierras y siembre. Es decir, que el acercarnos a la tierra, a los 4 elementos, al comprender y compenetrarnos con ella, definitivamente será una de las mejores decisiones que tomamos. Cualquier preparación que tenga que ver con nosotros y la tierra, bienvenida sea. Estamos en la antesala de un gran conflicto mundial por todo lo que hemos analizado, y los seres humanos prudentes debemos entender cuál es el paso a seguir. En medio de lo que nos ofrecen las ciudades en esta crisis, lo que va a haber es hambre y necesidad. Por lo tanto, nuestra preparación más cerca al campo, a lo natural, a lo que nos permita sustentarnos por ese tiempo, ¿no? 3 años y medio, como lo dice Apocalipsis, 1260 días, 1260. O tiempos y la mitad de un tiempo. Todo este fenómeno profético comienza a convertirse ya, deja de ser fenómeno, a convertirse en una realidad. Y esa realidad a que ajustemos nuestra vida, lo que hacemos diariamente, hacia ese cumplimiento. Sí, yo quería decirte que hay, para mí en lo personal, a medida que yo dentro de las investigaciones desarrollamos el tema y vamos descubriendo, como se dice, la coyuntura, de pronto la confluencia de todas las profecías, uno se da cuenta de la importancia de la profecía como tal. Deja de ser una fábula, deja de ser como una historia bíblica, deja de ser como un evento que se basaron de pronto las antiguas civilizaciones, pero realmente le marca a uno como un paso a seguir. ¿Qué estamos viviendo y qué viene? Lo que hablábamos de los conflictos actuales es un caos que está profetizado y que lo profetiza Benjamín Solari Parravicini. Pero un caos es, digámoslo así, es la antesala a un conflicto armado, a una guerra que debe existir, porque así como se cruza una línea de tiempo, de acontecimientos que van y han utilizado las estrategias de los países para poder hacer territorios, pues estamos ante la antesala, esto de Donald Trump, del manifiesto y la declaración a nivel mundial, con esta información de la profecía me tiene a mí impactado, me tiene bastante tocado, porque aquí estamos viendo el cumplimiento no solamente de una profecía, sino de una estrategia que viene un paso a seguir para algo que busca apropiarse del Monte Moriah. Bien. Entonces esto me da a mí más, en lo personal, más claridad y más certeza dentro de las investigaciones que realizamos. Claro. Bueno, amigos, hemos compartido lo que investigamos para hoy y acompañado a la investigación que hicimos para ustedes, bueno, y para nosotros mismos, porque hay que ser honestos, en esto también aprendemos todos. Y asociada a esa investigación que hemos hecho para todos, está inherente a ella la reflexión. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de mirar si la forma en que estoy dirigiendo mi vida está sujeta a los anuncios que se me hicieron, o si por el contrario dirijo mi vida estando de espaldas a los mismos acontecimientos que me puedo dar cuenta que ocurren si estoy atento al cumplimiento profético. Nuestro llamado en este momento, en este programa, ya casi al finalizar, es que haga ese comparativo de su vida con lo que la profecía anuncia y cómo los acontecimientos se vienen desarrollando. Tome también lo que dice como ordenamiento la profecía que deben hacer los hombres prudentes y mirar si lo estamos haciendo, mirar si lo estamos ejecutando. Por lo tanto, ese sería el mensaje final de este programa. ¿Cómo estamos frente al cumplimiento?
Nos damos cuenta que estos señores han trabajado incansablemente para llegar a sus logros. Nosotros igualmente tenemos que trabajar incansablemente para prepararnos, no solamente para lo que nos corresponde, sino para el embate de los planes de ellos. Y esa parte es muy interesante. Saludamos después de John, desde Lanzarote nos dice, soy Ingrid, los saluda desde Santiago de Chile. Primera vez que escucho el programa, muy interesante. Gracias Ingrid, un fuerte abrazo para nuestros hermanos chilenos en el sur de nuestro hermoso continente. Katia también dice, saludos y abrazos afectuosos, familia de RCPC. No nos hacemos uno desde el norte de la Ciudad de México hasta el sur de América Latina en sintonía con vosotros. Katia nos escucha en México. Mira, en México, Chile, toda una cadena de sintonía, ¿no? Elvira Flores Mejía dice, saludos desde Santa Marta a toda la mesa de trabajo. Elvira Flores, un fuerte abrazo, Elvira. Y también Esperanza, que nos escucha desde New Jersey, más al norte. Más al norte, en New Jersey. Alaska. Excelente investigación, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, queridos oyentes. Gracias por estar en sintonía, por siempre estar allí conectados a Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Invitarles a, por supuesto, escuchar el diferido de este mismo tema el próximo martes a las 9 de la noche, después del mensaje esperado en tiempos de guerra. También invitarles a visitar nuestra página descubriendo.com.co, donde podrán ustedes tener acceso a las investigaciones, a los artículos, a los diferentes videos, también a las noticias que colocamos allí, a los audios del programa. Allí es donde pueden descargar los distintos audios que hacemos cada vez que realizamos una investigación. Ahí está el hombre saludando. Para que, bueno, tengan acceso a todo esto. Y también pueden visitar nuestro canal en YouTube, Descubriendo, donde están todos los programas, todos los audios que hemos realizado, las investigaciones. Por supuesto, siento la necesidad de hacer este tema en video para que pueda llegar a mucha más gente. Esta información tiene que llegar a mucha más gente, y con el video sabemos que la información llega a muchísima gente. Así que vamos a comenzar a preparar este video en el que hablemos de la profecía de este señor y cómo se ha venido cumpliendo en el tiempo, y sobre todo qué nos corresponde hacer. Por nuestra parte, un fuerte abrazo de corazón a corazón. Bueno, llegaron más mensajes. Aquí nos saluda en el chat Nancy, dice, buenas noches, trabajadores incansables en la búsqueda de la verdad, reportando sintonía desde Punto Fijo en la península de Paraguaná, estado de Falcón, en Venezuela. Saludos afectuosos para ambos. Bueno, todos, para los tres, dice ella. Perfecto, perdón, ratifico, saludo para los tres. Bueno, nos vamos. Gracias por estar en sintonía y recuerden descubrir... miren que ahora queda la película que vamos a pasar. La película de Jesús, de la resurrección de Cristo, se llama La Resurrección de Cristo. No se la pierdan, está buenísima. Bueno, chao, que estén muy bien. Recuerden, Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hasta pronto. La certeza en la búsqueda de la verdad.